Pues estoy contento de compartir nuevamente la palabra del Señor. Como se habrán dado cuenta algunos, hoy tenemos después del servicio un tiempo especial para recordar, conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, espero que Dios nos hable. Ciertamente lo hará a través de las Escrituras para poder posteriormente sentarnos a la mesa y así celebrar lo que es el sacrificio más grande que Dios ha hecho por la humanidad. Es increíble que hace apenas 15 días yo estaba en Cuba, pero en mi viaje de ida hacia Cuba se dio un problema en el aire. No fue nada extremadamente peligroso, sino que nos encontramos una fuerte tormenta llegando a Miami. Yo hacía escala en Miami, de acá de Oklahoma. Llegando al aeropuerto de Miami, nos vimos envueltos en una gran tormenta. Esta tormenta era tan fuerte que no nos permitió aterrizar en nuestro destino como estaba planeado. Entonces, el piloto sabiamente buscó otro lugar donde aterrizar. Entonces, evadió la tormenta y cogimos de esa manera hacia Tampa, que no está muy lejos. En carro serían unas 4 horas y media. Cuando nuestro destino, quizá después de unas 4 o 5 horas de lo que habíamos anticipado. Hermanos, no está bien cuando ves alguna cuando nosotros vemos el mal, dice la Biblia que el sabio ve el mal y se hace a un lado, se aparta. No te aventures a tentar a Dios en realidad. Simplemente nosotros tenemos que saber elegir en las circunstancias en que nos encontramos. El pueblo de Israel no supo elegir y fue un pueblo que se desvió de la voluntad de Dios. Miró el problema, observó la adversidad, pero no se desvió para hacer la voluntad de Dios, sino que siguió y entonces cosechó las grandes consecuencias. Así es que es para mí triste al leer estas palabras en Jueces y que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Vaya conmigo al libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Daremos lectura. Jueces, capítulo 2, el Antiguo Testamento, si por favor me acompaña, puesto sobre sus pies, leemos en Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 10. Cuando lo tengas, si por favor me lo dejas saber con un fuerte amén, para saber que estamos ahí. ¿Lo tenemos? Sobre sus pies, por favor, vamos a leer las Escrituras para mayor reverencia a la palabra de Dios. 6:10 del libro de los Jueces. Dice la palabra del Señor: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Lea conmigo esta última parte. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti en esta tarde, rogando, Dios, que por tu abundante misericordia abras nuestros ojos espirituales para comprender tu palabra, Señor. Yo te suplico que uses mi vida para ser simplemente un heraldo del mensaje que tú has preparado para tu pueblo. Y te suplico, mi Dios, que este mensaje sea recibido y sea también obedecido de acuerdo a tu voluntad y a tu gracia
que tienes para cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos y amigos. Este mensaje yo lo he titulado Una generación sin Dios. Una generación sin Dios. Pocas cosas son más tristes en las Escrituras que esta expresión. Una generación, estás hablando de las personas que nacen en un periodo de más o menos entre 20 y 30 años. ¿Dónde estarán, me preguntaba yo, nuestros hijos, nuestros jóvenes, de aquí a 20 años? Si Dios les permite la vida, claro. Así es que yo quiero meditar en esta palabra bajo este título. Yo espero que donde quiera que esté mi hijo Josías o mi hija Osana, ya que unos 20 o 30 años, estén con Dios. Yo no sé usted, pero puede fracasar en todo lo demás, pero que no fracase en su vida espiritual. Que no sea parte de una generación sin Dios. Y sabemos cómo estamos en esta sociedad y en este tiempo. Este mensaje entonces tiene la intención de movernos a nosotros, los adultos, a la fidelidad a Dios y procurar también la formación espiritual de nuestros hijos, para que la próxima generación que se levante después de nosotros sea una generación de Dios. Y uno de los programas, dicho sea de paso, que me ha movido a tomar esta palabra y compartirla con ustedes es precisamente el programa de Aguana, que como ustedes saben, el próximo miércoles dará inicio. Así que yo animo a todos los padres, de todos los niños, aún clases para adultos tenemos, que no se pierdan esta bendición. Y tratemos de heredarle a nuestros hijos no solamente las cosas materiales que nos ofrece este mundo, sino las cosas espirituales que nos ofrece Cristo. Porque podríamos prosperar en todos, pero es necesario también prosperar y hacer que nuestros hijos prosperen, o procurar de que ellos prosperen en sus vidas espirituales, heredarles nuestra fe. Así es que este programa, que ya lo llevan haciendo nuestros hermanos por años, más de una década en realidad, es de gran bendición para nuestros hijos. Así es que si no lo han inscrito, inscríbalo. Acércase con nuestra hermana Bresny y le aseguro que no se va a arrepentir. Este sermón lo voy a dividir en 3 partes. El final de una generación fiel, el surgimiento de una generación infiel y las inevitables consecuencias. Así de simple vamos a recibir la palabra de Dios. El final de una generación fiel, el surgimiento de una generación infiel y las inevitables consecuencias cuando este patrón se repite en nuestras vidas o en nuestra sociedad. Estados Unidos nos revela una gran historia. El primer presidente de esta gran nación fue un hombre llamado George Washington, entre los años 1789 y 1797. Y él dijo esta gran expresión, porque la creía con todo su corazón: es imposible gobernar justamente a la nación y al mundo sin Dios y sin la Biblia. Se lo voy a repetir. El primer presidente de los Estados Unidos lo dijo así: es imposible gobernar justamente o rectamente, correctamente a esta nación y al mundo sin Dios y sin la Biblia. Créame, hermano, que estamos en tiempo en que como nación no tenemos ni lo uno ni lo otro, como una regla para guiar, para dirigir a esta gran nación. Y por lo tanto es necesario que nosotros, como creyentes, alcemos nuestra voz y mantengamos sobre todo fiel nuestras convicciones en un tiempo en donde ser cristiano es un problema para la sociedad, no en aquellos tiempos. Vivimos en tiempos muy diferentes, han cambiado los tiempos. Y esa también fue la historia de Israel. Y por eso Dios castigó una y otra vez a Israel. Aunque se levantaban grandes reyes, entre ellos David, entre ellos Salomón, entre ellos Josías. Pero también se levantaron otros gobiernos que desviaron de la voluntad de Dios a la nación. Y por lo tanto, leemos así en las Escrituras, en este versículo 10, que es el versículo central de este mensaje. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
a favor de Israel. No conocían ni a Dios ni las obras de Dios. Y vamos a ver en primer lugar entonces, esta generación que fue fiel. Yo le he llamado la generación de las conquistas también. Recordemos que Israel ha salido de ser un pueblo esclavo en Egipto y ha atravesado el desierto, y Josué guió a esta gran nación hasta la tierra prometida, Canaán, y a conquistarla. Y básicamente Josué había repartido, cada quien tenía su heredad. Ellos libraron grandes batallas. Esta generación fiel fue esa generación que, como dicen, picó cantera, hermano, que trabajó y que luchó literalmente con espada, que muchos de sus padres, quizás muchos de sus hermanos o hijos, dejaron la vida en el campo de batalla, pero también vieron la mano de Dios, como Dios había respaldado a Israel. Esta generación no es la que salió precisamente de Egipto. No era esa generación de adultos. Toda esa generación de adultos había caído en el desierto, excepto Josué y Caleb, sabemos eso. Pero esta nación había visto otras grandes maravillas. Y es lo que dice el versículo 7 de esta gran generación fiel. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Esta generación había sido un testigo ocular de las grandes maravillas de Dios. Tenía una fe fuerte, precisamente porque no solamente fueron testigos a la distancia, sino que fueron protagonistas. Estas personas habían visto caer los muros de Jericó milagrosamente, sobrenaturalmente. Estas personas habían caminado sobre el Jordán y el Jordán se había dividido. Quizás no estuvieron en la división del Mar Rojo, pero habían visto cómo Dios había dividido el Jordán para que el pueblo pasara y conquistara la tierra prometida. Esas son las maravillas que ellos habían visto. Habían visto cómo Dios podría detener la tierra básicamente para que no acabara el día y los hijos de Israel pudieran vencer a los amalecitas. Habían sido testigos de todas estas grandes obras, grandes hazañas. Y reyes tras reyes se habían doblegado delante del pueblo de Dios. Un pueblo que no había sido entrenado para la batalla. Un pueblo que no tenía grandes herramientas, grandes armamentos para la batalla, pero que tenía a Dios como un respaldo seguro para vencer a sus enemigos. Esta era la generación. Y yo podría decirlo también, que era una generación de grandes líderes. Entre ellos principalmente estaba Josué. Un hombre que aun cuando la nación titubeó, él dijo: ustedes escojan a quién van a servir. Si a los Baales, a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o serviréis a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esos son los hombres que necesitamos. No eso que nada más medio andan jugando a la iglesita. Eso no va a afectar, no va a impactar la comunidad, no va a impactar la iglesia, no va a impactar su familia. Necesitamos hombres que de verdad crean y mueran por las escrituras, por lo que Dios ha dicho. Así lo dijo Dios. Y aunque el mundo lo apruebe, o el mundo vaya en contra, o el mundo me enseñe algo diferente, o mi lógica me enseñe algo diferente, yo creo y muero por lo que dicen las escrituras. Eso es lo que Dios necesita. Amén, hermano. Esa era la generación fiel, que no se doblegó ni ante los enemigos, por muy numerosos que fuesen, ni ante los gigantes de aquel entonces, ni ante los dioses de los cananeos, de los geteos, de los jebuseos. No se habían doblegado, habían sido fieles al Señor, porque tenían grandes líderes. Ya como dicen, todo empieza y acaba en el liderazgo. ¿Cómo se destruye una familia? En el matrimonio. Los líderes, papá y mamá, cómo viven sus vidas. ¿Cómo se destruye una nación? Sus líderes. Todo. ¿Cómo se destruye una iglesia? Sus líderes. Tenían grandes líderes. Dice la Biblia que fueron fieles y sirvieron a Jehová. Y no crean que sirvieron nada más en un templo, hermano. ¿Ok? Además, no se había construido el primer templo. Sí tenían tabernáculo, pero no tenían un templo. Y en el templo nada más servían los levitas, recordemos eso. Por lo tanto, fue una nación que cuando habla de que sirvieron a Jehová, tiene que ver con vivir en obediencia a Dios. No solamente las veces que se reunían en el tabernáculo, sino aún con más demanda, con más urgencia, en obediencia a Dios, allá, en sus trabajos, en sus hogares, y mientras Dios les indicaba
lo que debían de hacer y contra quién tenían que luchar. O sea, es una obediencia, hermano. Usted y yo también estamos llamados a servir a Dios. Y el servicio a Dios no se limita aquí en el templo. Sí es parte del servicio a Dios. Y sí se necesita servir a Dios. Para poder cumplir la gran comisión, usted no puede ser un cristiano aislado, haciendo su propia misión. Eso es una idea muy antibíblica. Dios quiere que su pueblo se junte y Dios ha dado dones y talentos y recursos a la iglesia para que en unidad, como un solo cuerpo, llevemos a cabo la tarea de la gran comisión. Yo no me imagino a un israelita diciendo: yo voy a vencer a los amalecitas por mi propia fuerza y yo estoy en obediencia a Jehová. Quedaría postrado ante los amalecitas. Nos necesitamos. Usted necesita de los talentos que tengo yo y yo necesito de los talentos que tiene usted, y todos nos necesitamos unos a otros. Esa es la iglesia del Señor y eso es lo que nosotros tenemos que procurar hacer. Así es que el pueblo de Israel sirvió todo el tiempo en los tiempos de Josué, pero no solamente en los tiempos de Josué. Cuando murió Josué, dice la Escritura en el versículo 8, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron. Como todo lo bueno también se va. ¿Cuánto no queremos retener a aquellos grandes líderes que han estado con nosotros? Aquellos grandes músicos, quizá líderes de la música, aquellos grandes pastores. Quisiéramos retener, ¿no?, a nuestro hermano César, que no se hubiera ido. Pero llegan los años y tenemos que pasar a otra etapa de nuestra vida. Pero Dios sigue siendo fiel con su pueblo, porque el pueblo es de Dios, no de Josué. Amén. El pueblo es de Dios, no de Josué. Y dice la Biblia que sirvieron fielmente mientras Josué vivió. Pero también Josué, dice las Escrituras, había sabido liderar de tal manera que aquellos líderes siguieron la obra. Y dice las Escrituras que fueron fieles también durante los ancianos que sobrevivieron a Josué. Después que Josué murió, quedaron algunos líderes, ancianos pues, en Israel, que guiaron al pueblo. Por lo tanto, qué gran bendición es cuando sabemos dirigir. Cuando usted como líder, si es líder en su hogar, en realidad ya es un líder. Depende, la pregunta es qué tipo de líder es. Hay bendición y hay alegría y hay gozo. Proverbio 29:2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo llora. El pueblo lamenta. ¿Qué tipo de líderes somos nosotros? Y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Empezando por el hogar, mis hermanos. Empezando con nuestras familias, con nuestros hijos. Dios nos ha llamado para vivir una vida fiel a Él. Esta es la generación fiel. Yo hubiera querido ser parte de esa generación de líderes fieles, de una nación que vivió en fidelidad, que supo servir a Dios, que supo reconocer las maravillas de Dios. El tema es que qué pasó después. Y este me lleva al otro punto. El versículo 10 al 13 dice la palabra de Dios así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esos versículos, hermanos, es uno de los versículos más oscuros para la nación de Israel después de la gran conquista que habían hecho. Alguien dijo por ahí que tiempos difíciles crean hombres fuertes. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos difíciles. Yo creo que vivimos en tiempos fáciles. Y estos tiempos fáciles están produciendo una generación que bien la han llamado generación de cristal, que no soporta nada. Pero Dios sigue siendo fiel con su pueblo, levantando hombres y mujeres, no fuertes en su propia capacidad, porque dice la Biblia que somos barros. Pero dice Pablo también: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Es decir, yo puedo enfrentar, nosotros como personas podemos enfrentar, como creyentes y como líderes de una iglesia, podemos enfrentar la adversidad y todo lo que el mundo está haciendo en contra de nosotros, en la capacidad y en las fuerzas de Dios. Esta generación sin Dios, esta generación infiel,
quiero aclarar, ya gozaba y estaba establecida en la tierra prometida, aquella tierra que Dios había prometido a Israel. Ya gozaba y disfrutaba de esas grandes bendiciones. No tuvieron que picar cantera, no tuvieron que luchar grandes batallas. Ya cosechaban lo que aquella tierra muy fértil les daba. Y entonces viene la comodidad. Quizás algunos se habían construido ya muchos, quizás casas, quizás muchos tenían ganado. Dios los había bendecido en gran manera. Sus padres le habían heredado muchas posesiones, claro que sí. Y ya no eran un pueblo nómada de un lugar a otro, que vagaba por el desierto o que peleaba contra grandes naciones. Ahora son hombres y mujeres libres, relativamente prósperos, con estabilidad económica y estabilidad social. Era una generación bendecida. No tuvo que librar muchas batallas, sino gozar de las muchas bendiciones y de las grandes oportunidades que tenían en Canaán. ¿Acaso no podríamos decir también, de cierta forma, de nuestros hijos, la segunda generación o tercera generación? Ellos no han tenido que sufrir lo que ustedes sufrieron. Ellos no han tenido que luchar lo que ustedes lucharon. Pero ¿será que nosotros somos una generación fiel? La primera generación que ha llegado de hispanos acá. ¿Y cómo serán nuestras generaciones? Que ya disfrutan de las bendiciones de estar aquí. No hay cosa que mate más nuestra hambre de Dios que una juventud que lo tiene todo a sus manos, que no ve la necesidad de Dios. Y a eso le suma el descuido de la vida espiritual de sus padres y una nación que cada vez más presiona para que abandonemos nuestros principios cristianos. Una generación que no conocía a Dios. Y este conocer, hermano, nos dice el versículo 10, no conocía a Jehová, tiene mucha relevancia, porque precisamente no es que no habían escuchado de alguna manera de Jehová, sino que no tenían esa relación íntima con Dios. Como dice la Biblia que Adán conoció a Eva, habla de esa intimidad. Israel, quizás Dios ha tenido siempre su remanente, claro que sí, pero como nación, esa generación que sucedió a la otra generación fiel, esta generación infiel no conocía a Jehová. Y la primera razón por la cual nuestra generación, nuestros jóvenes, no son fieles a Dios y a sus principios y a la palabra de Dios, es porque no conocen a Dios. No es que no conozcan de Él, no tienen relación personal con Él, no saben en realidad quién es Dios. Desconocen a Dios de manera íntima y de manera personal, aunque sí pueden tener información de Dios. Pero esta generación no conocía a Jehová, no tenía esa relación, esa intimidad con Dios. Tampoco conocían su obra, es decir, lo que Dios había hecho en el pasado. Y Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Isaías 5:13 dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Es lo que anticipa Isaías. Porque los padres, aunque libraron grandes batallas y fueron fieles, los padres de esta generación infiel, quizás fallaron en algo más importante. No supieron heredarles la fe. Quizás se involucraron tanto en lo que tiene que ver con llegar a una tierra que fluye leche y miel y establecerse y tratar de dejarle un legado material a sus hijos. Es normal. El problema es que, al menos en esta parte, me indica, podemos inferir, por lo que nos enseña la Biblia, que no supieron heredar la fe en Dios, sino todo lo contrario. Desconocían a Jehová y desconocían las obras que Él había hecho. ¿Usted conoce a Dios o solamente sabe algunas cosas de Él? ¿Realmente tiene una relación con Él? ¿O ha escuchado nada más de ese Dios? Este es el mandamiento que Dios le había dado a Israel. En Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar, estarán sobre tu corazón. Le dice Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Estarán sobre tu corazón y las repetirás
a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la responsabilidad de los padres en Israel principalmente era heredar su fe. De hecho, Dios ha puesto bajo nuestra cobertura y nuestra autoridad a nuestros hijos, con la misión principal que nosotros los guiemos al conocimiento de Dios. Y por lo que dice la Biblia de esta generación, los padres quizás no eran malas personas, quizás habían sido fieles en otras cosas, pero no supieron heredar la fe a sus hijos. La pregunta es, ¿cómo usted está heredando la fe a sus hijos? ¿Qué está haciendo o qué está dejando de hacer para que esta fe sea una fe real en sus hijos? ¿Qué está sacrificando? Quizás a veces vas a tener que sacrificar días de trabajos u horas de trabajos para poder sentarte con tus hijos y tratar de que ellos asimilen las verdades de Dios, que entiendan las escrituras, que entiendan el evangelio y que conozcan a Dios. Pero lejos de conocer a Dios, esta generación, mire lo que pasó. Dice el versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo. Es que no hay otro camino, hermano. Si nuestra generación no conoce a Dios, conocerá otros dioses, pondrá su corazón en otras cosas que lo harán apartarse de Dios y hacer cosas impías. Dice que esta generación, los hijos de Israel, hicieron lo malo, dice el versículo 11, ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Porque a alguien vas a servir. La pregunta es, ¿a quién sirve? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y solamente lo menciono, hermano. Sirvieron a Baal, que no era el nombre de un dios nada más. Baal significa amo y señor, en realidad. Y sabemos que aquellos pueblos eran politeístas, tenían muchos dioses. Sirvieron a los Baales, sirvieron a Astarot, la deidad femenina de los Baales. Hubo una desviación en su fe. Fueron contaminados por las naciones que estaban a su alrededor, por los dioses que adoraban otras naciones, como los filisteos, como los jebuseos. Y así nuestra juventud está siendo contaminada precisamente por las cosas que les ofrece esta gran nación, por los dioses de esta gran nación, entre ellos un gran libertinaje. Y esta información llega a ellos a través de la música, a través de las redes sociales, a través de la televisión, con sus amigos en la escuela. Están siendo bombardeados hasta desviar su fe y desviarse de la voluntad de Dios y hacer lo malo delante de Dios. Ustedes ya conocen esa historia de la rana, que si la tiras en el hoyo, en la olla, con agua hirviendo, salta y sale de ese lugar inmediatamente. Pero si la pones en agua fría y de a poco le va subiendo la temperatura, la rana terminará cocinada. Y esta nación, o nuestra cultura, poco a poco nos está subiendo la temperatura y nuestros jóvenes están siendo cocinados espiritualmente y hay una gran apatía. No digo que todos, pero todos también corren el mismo riesgo. Y por último, mis hermanos, hay una inevitable consecuencia. Dice el versículo 12, que dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Es decir, el Dios que los llevó hasta donde estaban, lo abandonaron, lo usaron y a un lado, ya estamos bien. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. No adoraron más a Jehová, sino a sus dioses. Y dice, provocaron a ira a Jehová. Y dice el versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, no pudieron prosperar, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová, no la mano de Baal, la mano de Jehová estaba contra su propio pueblo.
¿Usted sí ve eso? Porque el día en que la generación o usted como persona deja de honrar a Dios y ser parte de esa generación fiel y llega a ser parte de esa generación infiel, ya ese Dios que estuvo con usted ahora es un Dios que está en contra de usted. Oh, generación adúltera, dice la Biblia, Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, no importa, cualquiera, dice Santiago, que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O eres amigo de Dios, o eres amigo del mundo. Pero no puedes tener las dos cosas a la misma vez. Y esta generación infiel ahora cosecharía las consecuencias inevitables cuando nos separamos de Dios. Y usted ni yo queremos que nuestros hijos sean parte de esta generación. Y dice las Escrituras que la ira de Dios, lo primero que pasa, hermano, es que la ira de Dios se enciende en contra de nosotros. Ay, pero si Dios es Dios de amor, Él me ama tanto, mi papito Dios. No, yo sé que Dios es Dios de gracia y Dios está ahí siempre conmigo. Y yo, como quiera, yo ando en lo que ando, pero mi familia anda en lo que anda, pero yo igual, yo le oro a Dios. Yo le doy gracias, fíjese, yo todos los días. Te viera. No, ¿cómo me voy a olvidar de Dios? Tiene la chela aquí en la mano, pero ¿cómo me voy a olvidar de Dios? Si Él ha sido bueno conmigo. Está medio mareadito, pero ¿cómo me voy a olvidar de Dios? Así era Israel. Isaías capítulo 1 también lo narra. Un pueblo que adoraba a Dios en el templo y después iba a adorar a los Baales fuera del templo. No penséis que Dios está feliz y contento. Israel seguía yendo al tabernáculo de pronto, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Amén. Y entonces provocamos a ira de Dios y usted no quiere tener la mano de Dios en contra suya, usted quiere tener la mano de Dios a favor suyo. Amén. Que la mano de Dios lo proteja, lo guarde, lo bendiga, le ayude, lo respalde. Pero una vez usted decide ir tras los Baales, o sea, hacer su propia voluntad, entonces esta mano de Dios poderosa para guardarlo, para librarlo, para protegerlo, es una mano que se vuelve en contra suya. Y dice las Escrituras que cada vez que el pueblo de Israel salía, donde quiera que salían, dice el versículo 15, la mano de Jehová, no la mano de Baal, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? Para mal. Para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Lo más triste es que nosotros provoquemos a ira a Dios. Dios es un Dios de amor, pero no se olvide, un Dios de justicia y un Dios santo, que nunca tendrá por inocente a aquel que es culpable. Ahora, si usted se quiere crear otro diosito en miniatura, así pintadito, y le quita una cosa y le pone otra, ese es un ídolo, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios celoso y no tiene por inocente a aquel culpable. Todos somos culpables y todos merecemos la ira de Dios al final, porque todos hemos pecado y no alcanzan la gloria de Dios, su grandeza. No podemos disfrutar de sus maravillas y de sus bendiciones, todos, dice las Escrituras. Pero hay esperanza, porque hay uno que sufrió la ira de Dios de una forma que nadie más la ha sufrido, y su nombre es Jesús. Y porque Él murió y sufrió la ira de Dios allá en la cruz, usted y yo podemos ahora disfrutar de su gracia y de su misericordia. Por lo tanto, seamos fieles. Hagamos todo lo posible para nosotros primeramente ser fiel, y también para que nuestros hijos sean fieles al Señor. Si va a tener que cortar horas en trabajo, córtela, pero dedíquele tiempo a su familia. Si va a tener que hacer un compromiso para traer a sus hijos a Aguana, tráigalos a Aguana. A la escuela dominical, tráigalos a la escuela dominical. Pero usted no se puede dar el lujo de que sus hijos no conozcan a Dios. Esta gente no conoció a Dios y hubo gran aflicción.
usted tiene mucha aflicción ahora en día. Quizás no porque se ha distanciado de Dios, sino porque se ha ido completamente del radar de Dios. Pero hoy tiene una gran oportunidad para volver a Cristo y disfrutar así de la mano protectora del Señor. Así es que vamos a orar, le vamos a decir a Dios: úsame, Señor, ayúdame a mantenerme fiel a ti. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Y Dios te dice en esta hora, si estabas pensando alejarte de Dios e ir tras otras cosas, Dios te dice: no te alejes, porque soy fuerte para cuidarte y guardarte, pero no quieres que la mano de Dios esté contra ti. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice las Escrituras. O quizás usted ya está bajo la ira de Dios y está sufriendo gran aflicción como Israel. Pues hay esperanza. Porque si mi pueblo clamare, a donde quiera que estuviera en aflicción, clamare, dice Dios, yo lo libraré. Cuando clamamos, nos arrepentimos de corazón y nos volvemos al Señor. Pero hoy Dios es un Dios de misericordia y un Dios de salvación. Y donde quiera que esté usted, Dios quiere que esté aún más cerca de Él, no que se alejes de Él. Por lo tanto, mi hermano, si usted ha venido acá y en su corazón siente la necesidad de volverse a Dios de corazón y hacer compromisos serios con Dios y servirle a Dios incondicionalmente, porque es la única manera que podemos servir a Dios de forma fiel e incondicional, este es un buen momento para que usted asuma grandes desafíos y retos. Decirle: Dios, yo seré parte de esa generación fiel que te ama, que te busca, que sabe reconocer lo que tú has hecho en mi vida, en mi familia, que tú, oh Dios, has sido bueno conmigo y me has guardado, me has cuidado, me has protegido. Asumo compromisos para transmitir mi fe, no solamente lo que tengo, sino lo que soy, los valores que forman mi vida, la fe que forma mi vida, transmitirla a mis hijos. Y Dios quiere que usted haga eso ahora y que no lo deje para después. El mañana es del diablo, el hoy es de Cristo. Como dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que voy a preguntarte, hermano, porque yo sé que aquí hay personas que se han alejado de Dios, otros que no están siendo lo suficientemente responsables para educar a sus hijos. Y yo solamente te voy a hacer un llamado. Si tú eres esa persona a quien Dios le está hablando, levanta tu mano y dile a Dios: aquí estoy, Señor. Levanta tu mano y quiero orar por ti. Aquí estoy, Señor, me vuelvo a ti, o aquí estoy, Señor. Dios me le bendiga, hermana. Dios me le bendiga, hermano. Puedo ver su mano. Puedo ver su otra mano, hermana. Puedo ver su mano. Tenga ahí levantada su mano y así con su mano alzada, haga este compromiso con Dios. Dígale: Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Quiero ser parte de una generación de hombres y mujeres fieles que supieron vivir en obediencia a ti, amarte por sobre todas las cosas. Me aparto del pecado, de cualquier tipo de Baal o Astarot que me esté robando mi comunión contigo, y me vuelvo a ti de corazón en Cristo Jesús. Amén y amén.